Miércoles del Corazón con el doctor Ángel González Medina. Vamos a estar hablando sobre fisiopatología de la hipertensión arterial, que es esto, usted pendiente por ahí, que el doctor va a estar detallando y explicando de manera simple todo lo que tiene que ver con esta afección a la que hay que poner mucho cuidado para usted evitar complicaciones mayores. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Y de inicio, doctor, vamos a escuchar qué piensa la gente porque tú ves que lo están esperando. Están esperando al doctor González Medina. Buenos días. Buen día, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, Buen adelante. Sí, por favor, quería preguntarle al doctor. Hay dos hospitales que están en Los Ríos, que lo construyó el Estado. ¿Por qué funcionan como hospitales privados? Que son el de cardiología y el de la diabetes. Entonces, no cogen seguro, no cogen nada. Hay que pagar en efectivo. Ay. Buenos días, Cátedra Médica. Ay, por favor, mira, ayer tuve una expositora sobre esclerosis múltiple. Sí. Dijeron muy rápido el teléfono. El teléfono de la doctora, por supuesto. Ya vamos. Se lo compartimos. Se lo vamos a compartir en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí, adelante. Yo siento en eso tarde, pero me gustaría saber acerca de las pastillas de la presión, por ejemplo, el Cloado, el Dilos, el Aracure, si producen daños estomacales, si producen acidez, porque he tenido algunas situaciones ahí de luego que me las tomo, la pared del estómago siento como que me han producido un poco de acidez, si eso tiene que ver. Bien, el doctor le va a responder en breve. La persona que llamó preguntando por el teléfono de la doctora Deyanira Ramírez, que nos acompañó en el día de ayer hablando sobre esclerosis múltiple. El teléfono es 809-475-1472. 809-475-1472, la extensión 400. Usted llama y hace su cita. Adelante, doctor Ángel González Medina. Sí, bueno, buenos días de nuevo. En realidad, esos hospitales pertenecen a patronatos, es decir, fundaciones que su labor principal, ¿verdad?, es prestar servicios se considera que son patronatos que no tienen como interés, ¿verdad?, ganar dinero, aunque sí necesitan ganar dinero para reponer sus equipos, pagar a médicos, porque los hospitales, si bien es cierto que construidos o ayudados a construir por el Estado y las facilidades, especialmente el terreno, que fue lo que en principio el Estado le donó, pero esas instituciones necesitan producir dinero para mantenerse. Y por supuesto, todo ha cambiado en salud también en Dominicana, hay que decirlo. En una época, por ejemplo, yo puedo recordar del hospital de cardiología, que era un hospital donde prácticamente se cobraba muy poco. Después hubo una etapa en que por necesidad y aumentar los servicios nuevos, la tecnología, se cobraba, pero nunca jamás a nivel de lo privado. No son los únicos dos hospitales. Hay otros que diría yo que funcionan más privados que ellos dos. Y recuerdo, porque yo trabajé en el hospital de cardiología, que además de dar un servicio que era prácticamente, yo diría que en gran beneficio a la población por lo económico que era, se hacían exoneraciones exorbitantes. Y aún así el hospital no entraba en una situación de calamidad. Se superaba y avanzaba y se investigaba y todo eso. Con el asunto de la seguridad social, con las nuevas leyes de seguridad social y todo esto de la ARS, pues ahora los pacientes que van al hospital pues tienen seguro y el hospital cobra. Y por supuesto es probable que haya cambiado la filosofía. Yo pienso que sí, que ha cambiado un poco la filosofía. No creo que fuera la filosofía humanista que había antes. Yo creo que eso ha cambiado. Y la verdad es que sí, también hay que decir que, por ejemplo, ese hospital recibía 110,000 pesos mensuales en la época en que yo fui su director y director. Eso no daba para nada prácticamente. Y bueno, se tomaba para medicamentos para los pacientes, para aportar. No sé por dónde anda ahora, creo que subieron a 300,000, no estoy tan claro ahora porque ya yo no estoy en el hospital. Pero sí yo sé que, por ejemplo, uno de esos hospitales no le daba servicio a SENASA, que era algo extraño.
porque hasta el momento que yo estaba allá en el hospital, y hablo de ese caso, yo recuerdo que hasta marcapasos donados, que no estaban contemplados en la Ley de Seguridad Social, nosotros se los donábamos a los pacientes del SENASA, para que el SENASA simplemente o el paciente buscara el costo del cable. Y no solamente a SENASA, le dimos marcapasos en esa época a los hospitales militares que no tenían marcapasos transitorios para salvar una vida. Y yo me ocupé de donarle marcapasos al hospital de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, es decir, como una forma también de gratificar el apoyo que ellos nos daban también con la seguridad y ese aspecto. Y preocupados porque nuestros militares tuvieran un servicio de protección en un momento importante de necesidad. Pero creo que sí, que el Estado probablemente no esté aportando mucho dinero a esos hospitales, porque ya los seguros, no solamente el subsidiado, el contributivo, humano y todos estos seguros, muchos de ellos son aceptados en el hospital o en los hospitales. Probablemente yo sé que uno de ellos sí no veían subsidiado, pero pienso que probablemente lo han introducido. En el Instituto de Cardiología sí se aceptaba y creo que lo siguen aceptando. Sí. Habría que indagar si los contratos que tienen estos centros, que efectivamente, como bien dice el doctor González Medina, son, digamos, mixtos, no son netamente privados, tampoco son netamente públicos. Se financian con diferentes medios, y antes me recuerdo que esos establecimientos se financiaban con los telemaratones que se hacían, y de ahí se conseguían los recursos y los presupuestos adicionales. Hoy en día, como decía el doctor Medina, con el tema de la seguridad social, lo que habrá que indagar a partir de esta información que dice el oyente es el tema de cuál es la condición y cuál es la situación que hay con los contratos con las diferentes ARS que están impidiendo que la gente tenga acceso a estos servicios especializados que están allí en Los Ríos. Así es. Bueno, doctor, hoy hablando de hipertensión, quedaba un oyente justamente llamando por el tema de la medicación para la hipertensión y si eso le causaba algún tema de gastrointestinal. Sí. No, esos tres medicamentos, los tres tipos de medicamentos, no necesariamente no son los efectos secundarios comunes, producir hiperacidez. Puede ser que usted tenga alguna condición especial. Lo otro que puede ocurrir y que puede ser muy frecuente es que estos medicamentos, dependiendo quién lo elabora, el tipo de laboratorio, los componentes que le ponen, los componentes adicionales, el colorante, los elementos de absorción, etcétera, podrían estar influenciando en eso y en un paciente en particular causar este tipo de problemas. Bien. A la gente que nos escucha, recordarles las líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos hablando sobre hipertensión arterial. Y a propósito de esto, doctor, hoy 31 de mayo estamos cerrando mayo, mes de la medición, MMM23, que es la idea, una iniciativa que busca que la gente sepa que se mida su presión arterial y tenga conocimiento de cuáles son sus niveles adecuados. Háblenos un poquito sobre esta iniciativa. Sí, esta iniciativa nace en Europa por medio de la Sociedad Internacional de Hipertensión, la Sociedad Europea de Hipertensión, una iniciativa mundial de promover el conocimiento sobre la hipertensión arterial, pero sobre todo, como tú decías, que todos los individuos traten de conocer sus números, sí, su nivel de presión arterial, y especialmente también recoger información a nivel mundial de cuál es el nivel de afectación o de prevalencia de la hipertensión arterial en esos países que participan, y de manera particular decía el tipo de tratamiento, cuáles medicamentos están tomando, para también evaluar cómo se está cumpliendo con las normas establecidas del manejo de la hipertensión, el conocimiento de la hipertensión, cuáles son los efectos secundarios que algunos de esos pacientes hayan tenido, etc. Esta iniciativa siempre se ha seguido aquí en el país desde el año 2017. El año pasado hubo una publicación, un número especial de la revista European Heart Journal de cardiología, que es una de las revistas más prestigiosas, y nuestro país participa en uno de los artículos con los datos de los años 17 y 19, en el cual
nosotros estamos incluidos trabajando en esa iniciativa y este año lo estamos haciendo de nuevo como una forma de aportar los datos de República Dominicana. Bien, vamos a escuchar a la gente, doctor, antes de continuar con el tema del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante. Sí, mira, yo tuve un accidente con un vidrio en una mano y se me cortaron 2 tendones. Bueno, la cuestión es que a raíz de ahí empecé a tomar terapia y resulta que me empezaron unos problemas de presión alta que no se sabía, porque una noche como a la 1 me sucedió que no podía casi respirar y estaba poniéndome así tenso. Y fui al Darío Contreras, ni siquiera la presión me tomaron, pero bueno, después de eso fui a una clínica y entonces cuando volví me sucedió era eso. Resulta que entonces me han puesto un medicamento, pero ese medicamento me pone tonto y así. Y ahora, el día pasado, tuve que ir al médico, que me sentía muy débil, y resulta que la presión me ha bajado por debajo de 170. ¿Qué edad tiene usted? 56 años. Sí, bien, escuche la recomendación del doctor por la radio. Adelante, doctor. Sí, lo más probable es que, bueno, lo primero, recuerde que la hipertensión es conocida con el término del asesino silencioso. Silencioso, sí. Porque no da síntomas hasta que ya no ha avanzado en el tiempo y ha causado cierto daño en órganos. Es probable que, como usted estaba debutando con hipertensión, quizás la dosis del medicamento que se le dio era más, estaba por encima de lo que necesitaba, probablemente no tuvo el seguimiento adecuado y por eso entonces comenzó a sentir algunas manifestaciones que se derivaban del tratamiento. Entonces, por eso es importante la reevaluación del paciente, porque todos los pacientes no responden igual. Es decir, quizás yo trato de dar una dosis creyendo en unas cifras que tiene el paciente de presión arterial y resulta que esto puede causar una disminución importante de la presión. Y lo más trascendente de esto es, que yo enseño mucho esto, es volver a evaluar a ese paciente en los próximos días. Tomar la presión en diferentes posiciones y en diferentes momentos, en una misma visita, para ver si se trata de un paciente que lo que nosotros llamamos hiperreactivo, que no tenga realmente hipertensión, sino que por temor en ese momento, frente al médico, pueda tener pánico o ansioso, angustiado de que le pueden encontrar una enfermedad, que es lo que nosotros llamamos la hipertensión de bata blanca. Sí, sí. Y entonces resulta que, así como existe también la hipertensión de bata blanca, está el otro tipo de hipertensión, que es la que no se observa en el consultorio, así que es cuando usted se toma la presión en la calle o en su casa, y entonces usted está hipertenso. Y entonces ahí están los dos extremos. Sí, los dos extremos, pero que tanto la hipertensión bata blanca va a hipertensión, puede ir a hipertensión un buen porcentaje de esos pacientes en el futuro, y lo que tienen el otro tipo de hipertensión, que es la oculta, ¿verdad? Como nosotros lo llamamos, esa hipertensión existe, y lo que hay que entonces hacer otras evaluaciones, como el monitoreo ambulatorio de presión arterial, para demostrar que el paciente tiene hipertensión o no. Mucho cuidado, vuelvo a lo que he dicho otras veces, del monitoreo. En estos días vi 2 pacientes calificados como hipertensos. Por el monitoreo. Sí, sobre todo monitoreo mal leído. Porque lo que pasa es que estos monitores, quien los pone es una secretaria, muchas veces o puede ser hasta un asistente del médico, y entonces no le dan el diario. Algunos probablemente lo estén dando, y el paciente tiene que estar anotando todas las circunstancias que se va movilizando para cuando tome la presión, porque además es una hora que él sabe que pudiera estar en relación. Y la simple pregunta, ¿cómo durmió esa noche? Porque era una de las condiciones era que estaba hipertenso por la noche. Y no, ¿quién iba a dormir con eso? No me dejó dormir, doctor. Ya hay un detalle. Eso es terrible. Sí. Si no durmió bien, ya hay un detalle. Claro, y ya no se comporta como la presión nocturna durante el sueño, porque no está durmiendo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, un valor muy importante es el valor promedio durante el día, el valor promedio durante la noche y el valor promedio durante las 24 horas. Eso es fundamental. Entonces, el paciente estaba calificado de hipertensión y el promedio era de 125, 78 durante las 24 horas, en el día 127 y de tanto. Entonces, eso no es hipertensión. Entonces, ¿cuáles son los criterios básicos
que se toma en cuenta a la hora de que yo detecto un paciente que debuta con hipertensión para dosificarle los medicamentos con los que debe iniciar el tratamiento? Los criterios básicos son, en primer lugar, están las cifras de hipertensión, que tú hayas hecho una buena evaluación. Eso es número uno. Dependiendo de la condición del paciente, de ciertas características, es decir, ¿qué otras condiciones mórbidas puede tener este paciente? ¿Es diabético? ¿Tiene colesterol elevado? ¿Tiene arritmias? ¿O uno sabe que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca? Entonces, y dependiendo hasta de la edad del paciente. Hay pacientes que son mejores respondedores dependiendo de la edad y de la etnia. Entonces, todo eso es importante, las combinaciones que vamos a hacer. Y obviamente, uno de los elementos más importantes es evaluar a ese paciente en los próximos días. No dejarlo venir en 3 meses. No. Claro. Los próximos días, ¿qué pasó con lo que yo hice? Lo más cerca posible de la dosificación. Exacto. Y aparte de eso, entonces, descartar hipertensión secundaria, si es el escenario en que estamos pensando, y complementar su evaluación clínica con determinación de otros factores de riesgo que también nos va a ayudar a cómo manejar a este paciente. Así es. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Muchas bendiciones. Amén. Igual para usted. Adelante con su pregunta. ¿Qué criterios se toman, por ejemplo, para tomar las referencias sobre colesterol? Porque he encontrado diferencias en distintos laboratorios de que uno tiene 190 y otro 200. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué criterios se toman en cuenta para eso? Le escucho por la radio. Muchísimas gracias por su pregunta. Adelante, doctor. Sí, el criterio fundamental que se ha establecido en las últimas guías es tener un colesterol por debajo de 200. No exactamente 200, sino por debajo de 200. Aunque no se especifica en las guías, y quizás por eso algunos laboratorios están poniendo 190. Es más, yo voy más lejos que ese laboratorio, que esos laboratorios. Yo siempre digo que el colesterol es más bajo de ahí. Y que algún día me van a tener que dar la razón. Bueno, comencé diciéndolo cuando el valor, y no sé si usted quizás en alguna ocasión se hizo colesterol, hace unos 20 años, era 240 y después 220. Ha ido disminuyendo. Y yo durante más de 20 años he estado enseñando que ese número es equivocado, porque los estudios epidemiológicos han demostrado que en la medida que su colesterol va subiendo el riesgo. ¿Y para qué usted quiere tener riesgo? No, vamos a disminuir. ¿Cuál es el menor riesgo? 150. 150. Por debajo de 150. ¿Y cómo uno nace, el recién nacido? Con menos de 150. Entonces, en la medida en que implementamos una alimentación inadecuada, que vamos cambiando nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de vida, con la poca actividad física, entonces los estudios se hacían en población adulta. Sí. Entonces ya ese no es el nivel de colesterol con el cual usted nació. Claro, el asunto del riesgo, a veces la gente dice, bueno, pero yo he sido fumador, nunca me ha pasado. Bueno, es que no todos somos iguales. Ahí están las diferencias genéticas, que hay pacientes que tienen un mayor riesgo, son más vulnerables que otros. Por ejemplo, yo he visto pacientes con 90 años, con todas las coronarias llenas de placas, pero placas calcificadas en la pared, y tú ves la luz de los vasos, perfecto. ¿Por qué? Porque además de que tenían colesterol alto, eran personas que caminaban muchísimo, que hacían mucho ejercicio, que vivían una vida saludable en cuanto a hábitos de ejercicio, de no fumar, en un ambiente puro, tranquilidad, es decir, muchos factores que van favoreciendo el que se puedan modular los trastornos que usted tiene en su vida. Así es. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Liz. Hola, Albert. Para Montero. Hola, Albert, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Y un solo especial para el doctor González, que ya no es un profesor, es un maestro. Gracias. Una cosa muy diferente entre maestro y profesor. Señores, pocas veces yo he visto programas donde la gente está esperando que inicie para comenzar a participar. Y lo que quiero hacer un comentario con relación o agregarle algo a lo que dijo el doctor ahora, con relación a esa gran pregunta que hizo ese oyente sobre los hospitales de los ríos. Está dentro del tema, porque hay hospitales que son hospitales cardiológicos. Yo pienso que amerita un programa esa pregunta. Yo quisiera agregarle a eso que lo que realmente esos hospitales son construidos por el gobierno, pero para ser gestionados por patronatos, debido a que la calidad del servicio médico es sumamente cara en el planeta, no tiene precio, tiene un costo, pero no tiene precio. Señores, la promoción a la salud, que uno mismo que tiene que cuidarse, cuesta. Lo que es la prevención de las enfermedades, cuesta. Las vacunas, los chequeos, cuesta. La atención a las enfermedades,
método diagnóstico, tecnología, analítica, el pago al personal auxiliar, el mantenimiento a las áreas de esterilización, lo que es la hotelería cuando un paciente está interno, que la comida, que la atención la atención de las enfermeras, las analíticas, eso tiene un costo que eso no tiene precio. Tiene un costo, pero que no tiene un precio. Entonces, todos en salud se mueve a través de dinero, de recursos, para poder dar calidad del servicio. Entonces, las investigaciones cuestan. Entonces, aún los gobiernos aportando los seguros médicos, aportando nosotros como pacientes. A nosotros los médicos se nos dificulta a veces también el pago de servicios, y estamos en el área. Señores, falta recursos todavía, de manera de que esa pregunta es importante para que el pueblo dominicano sepa que la salud tiene un costo, pero no tiene precio. Y gracias a los médicos como ustedes, de vocación, que no andan detrás de centavitos, la salud funciona todavía dentro del renglón estable de la República Dominicana. Gracias a eso. Quería hacerle ese aporte a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Albert. Sí, muy atinado tu comentario. Esa es la realidad. La medicina es cada vez mucho más costosa. La implementación de nuevas tecnologías para documentar. Lo que debemos educar también, y ahí yo creo que Rafael está muy de acuerdo conmigo, la educación, mejorar la educación en salud, formar profesionales críticos, que una de las cosas que yo critico mucho es que un paciente llega, por ejemplo, con hipertensión, y entonces le mandan a hacer de todo. Entonces, hay que aprender a ahorrarle recursos. No es que uno es un ahorrador, pero a un paciente que no tiene más nada, si tú le haces su prueba de laboratorio, ¿por qué hacerle tantos procedimientos de entrada? Ahora, si los necesita, perfecto. Las cosas son para documentarlas. Yo siempre pongo el ejemplo de una paciente que, ¿verdad?, con diagnóstico de hipertensión de 8 años atrás, y que comienza a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Se le hace un ecocardiograma, el ecocardiograma no era de calidad, y se plantea el diagnóstico, sí, de que estaba dilatado y que tenía una cardiopatía, y que era cardiopatía isquémica, lo cual el eco lo que puede hacer es probable. Y entonces le recomiendan un cateterismo, se hace el cateterismo tampoco está completo, y no se hizo el diagnóstico. La paciente llega con su mismo problema y muy contenta porque las coronarias estaban normales. Y resulta que en los dos procedimientos se pudo haber hecho el diagnóstico. Bueno, pues el diagnóstico fue hecho con las manos y con los oídos. La clínica, en base a la clínica. La clínica, que es lo primero. Esa es la importancia. Es lo primero. No. Entonces, ¿cómo tú encontrar, saber un cuarto ruido, escuchar tus ruidos cardíacos bien? Esa paciente tenía un segundo ruido doblado paradójico, cuarto ruido, un pulso pequeño, con un soplo rudo en el área aórtica. Óyeme, tiene 4 patas, tiene el rabo y rebuzna. Lo otro es para documentar y complementar. Claro. Entonces, eso también tenemos que mejorarlo porque ayuda a reducir costos. Por eso es que hay muchos países donde todo eso se audita. Así es. Todo eso se audita porque la salud, como él dijo, es economía. Todo lo mueve la economía. Así es. Entonces, por eso tiene tanta importancia, porque dependiendo de eso se establecen regulaciones inclusive. ¿Por qué inclusive se dice cuando se planteó lo del colesterol? Que si le íbamos a dar medicina a todo el mundo. Porque eso aumentaba en millones de dólares los costos. Entonces, lo que hay que hacer entonces es enseñar a la gente a comer. Así es. Sí, hay que tener estilos de vida y crear los mecanismos y los medios para que la gente también tenga actividad física. Claro, exactamente. Hay que crear las infraestructuras. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Sí, por favor. Yo no tengo presión arterial alta, pero salí con ateromas y por eso me indicaron atorvastatina. ¿Ateroma en la carótida? Unos episodios diarreicos como por 2 semanas. Ya se me quitaron, nunca la suspendí. ¿Qué consecuencia podría ser de la atorvastatina? Una cosa, ¿las ateromas son donde? ¿Las carótidas? Sí. Sí. Bien, escuche por la radio. Adelante, doctor. Eso es importante. Probablemente detectaron, no nos dio los datos del grado de obstrucción de la arteria, las características de la placa, todo eso tiene que ver. Probablemente si es una placa que está ya calcificada, quizás tú no usas dosis altas, sino tratar de mantener el colesterol bajo para que esa placa no crezca en el futuro, no se llene de colesterol, se ponga blanda y sea vulnerable a romperse y provocar un evento. Las estatinas pueden producir, y sobre todo la atorvastatina,
puede producir algunas molestias estomacales. No es común que esté asociado a diarrea. Fíjese que usted no dejó de tomarla y probablemente la ha seguido tomando, o sea que probablemente no era esa la causa de las manifestaciones clínicas, sino que probablemente era otra, alguna contaminación alimentaria, algún parásito, etcétera. Ahora, si vuelve a ocurrirle, entonces habría que reevaluar eso de nuevo, siempre documentando que no haya ningún parásito, ninguna bacteria que esté produciendo una colitis, enterocolitis, y que sea la causa también de la diarrea. Bueno, usted pendiente por ahí. En este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos conversando con el doctor Ángel González Medina y escuchando sus inquietudes para que el doctor pueda darle las recomendaciones del lugar. No se mueva, regresamos en breve.